El sábado 16 de marzo de 1907, mientras Carlos Gardel todavía era un muchachito que cantaba en las afueras del mercado de Abasto, nació, cerca de allí, en el barrio bonaerense de Constitución, Isabel Martínez del Valle. Su madre, Amparo del Valle, era ama de casa y su padre, José Martínez, que era jefe en el Ferrocarril Sud, falleció cuando ella tenía apenas 6 años, por lo que junto a Amparo y sus 5 hermanos se mudaron a una casona de la que alquilaban algunas piezas para subsistir. Isabel estudiaba en el Colegio Católico Santa Catalina, cuando sobre fines de 1920 un amigo de la familia llegó a la casa con una visita inesperada, Carlos Gardel, quien ya era un cantante famoso. El mago preguntó quién era esa papusa y con la excusa de probar la paella valenciana que preparaba su madre, se autoinvitó a cenar y poco después su presencia se volvió habitual en la casa de Isabel. La noche del 31 de diciembre de 1920, flores y champán mediante, le declaró su amor y el 10 de enero, Isabel y Carlos formalizaron su relación. Pese a la diferencia de edad, no resultaba llamativa por aquellos tiempos. Solían salir a comer a los restaurantes de moda en la época, como la Emiliana o el Tropezón, y con frecuencia eran vistos en encuentros de boxeo o en el hipódromo de Palermo, que según Carlos no habría si él no iba. Durante años viajaron juntos a Europa, donde él triunfó en todos los escenarios, mientras ella estudiaba canto lírico en Milán, y viajaron frecuentemente a Montevideo, donde se alojaban en la casa que José Razzano alquilaba en Malvín o en el Gran Hotel frente a la Plaza Matriz. La relación se mantuvo hasta el 7 de noviembre de 1933, cuando Carlitos partió rumbo a una gira de la cual nunca regresaría. La correspondencia comenzó a espaciarse y 594 días después de su partida, el 24 de junio del 35, recibió la noticia de que su gran amor había fallecido en Medellín. Ella continuó su actividad como cantante lírica hasta que en 1936 se casó con un empresario gastronómico y se mudó a Punta del Este. Tras la muerte de su marido, Isabel desempolvó una vieja valija de cuero llena de cartas y regalos de quien había sido el amor de su vida y el cantor de tango más importante de la historia. El 5 de abril de 1990, Isabel murió en Buenos Aires mientras miraba la telenovela de la tarde. Fue enterrada en el cementerio de Chacarita, el mismo donde descansan los restos de su amado Carlitos. Qué linda historia de amor plasmada en un libro. Alfredo Mazzei, Mario Fattori, bienvenidos a esta mañana, a este living lleno de recuerdos y de una historia que has querido mantener viva en memoria de tu abuela y de esta historia de amor de 12 años. Sí, exacto. Esa era la idea, compartirla, no que quede guardada en un cajón y compartirla con la gente, porque más allá de lo que fue Gardel, digo, es una linda historia y para que vean todo el material que había. Y gracias a Alfredo pudimos plasmar en palabras, en un libro, todo eso vivido por ellos dos. Y acá también hay una historia, hay un encuentro, y así comienza este libro, Sí. No con el encuentro de Isabel y Gardel, sino con este encuentro en el que lo llamás y le decís la idea que tenés, y allí empieza un trabajo en conjunto hasta llegar a este libro que tiene 100 fotos y 10 cartas, y que también es el relato de un nieto que adora a su abuela y con quien viviste hasta los 16 años. Hasta mis 16, sí. ¿Cómo fue ahí eso? No, es interesante. Leyeron muy bien el libro ustedes. Sí. Hicieron un resumen precioso. Bueno, nos alegramos que le haya gustado. Sí. A su vez, este libro es la historia de Isabelita. Es una historia de amor. Pero, por otra parte, es la historia de cómo escribimos el libro. Empieza el libro cuando yo recibo una llamada, me dicen que me quieren pedir un favor, y el favor era que escribiera la vida de la abuela. Yo digo, ¿quién será la abuela? Y resulta que me dice, tengo mucho material, tengo fotos, revistas, reportajes, diarios. Yo digo, y me dice, mi abuela se llamaba Isabelita del Valle. Y a mí me sonaba el nombre, me repicaba por allá el nombre. Y él dejó unos segundos ahí de suspenso y dice, era la novia de Carlos Gardel. ¡Pum! Entonces nos conocimos, vivíamos a unas pocas cuadras unos del otro, los dos somos pandenses, y empezamos a armar el libro, porque
Fue muy difícil encararlo, no era una biografía común, era una biografía basada en mucha documentación, pero lo más importante eran los recuerdos del nieto. Ese amor, como son el amor tan fuerte entre un nieto y su abuela, había que plasmarlo, Creo que lo logramos. Yo creo que sí. Un día le leí una parte de un capítulo medio complicado. Yo trabajaba, se lo llevaba y lo leíamos en la pantalla. Y él no me decía nada. Yo levanto la vista y lo miro y estaba con los ojos brillantes, brillantes, brillantes. Digo, bueno, la cosa va bien. Mario, acá hay un material increíble, que ya vamos a ir contando. Este material estaba en tu casa. ¿Y cómo se vivía esta historia de amor que perdura en el tiempo, que sigue viva a través de un libro, a través de las historias, y con la que tú quisiste también apropiar y plasmar acá en el libro? ¿Cómo se vivía esta historia en la casa? Bueno, yo desde que nací tengo periodistas en casa por la abuela. Ella le abría las puertas a todos los periodistas, nunca tenía problema de hacer una nota. Entonces para mí era algo normal, pero tenía tanto material ella guardado muy celosamente que después que faltó ella dije, bueno, hay que hacer algo con esto. Y lo heredé yo porque de los 3 hermanos soy el único varoncito y era el del medio, el regalón de la abuela. Entonces yo seguí con ese material y lo quería compartir, y hay muchísimo. Hay revistas del año 1935, de la época, bueno, entrevistas grabadas también. Había objetos también, regalos, Hay obsequios algunos obsequios que Gardel le regaló, que también están en el libro, ahí se compartió eso también. Y yo dije, se lo había prometido a la abuela, que en algún momento íbamos a hacer un libro. Por ahí alguien le dijo, pero Isabel, usted tiene que hacer un libro. Y bueno, quedó. Faltó ella y yo no le encontraba la vuelta, cómo empezar a escribir nada. Y hasta que por suerte di con Alfredo y creo que fue el momento justo, creo que era el momento. Lo que hicimos hacer para el año pasado, que era 1921, que se cumplirían 100 años de su relación, de cuando se conocieron. Entonces no se pudo por la pandemia, se estiró un poquito más, pero estamos en el mes gardeliano, así que estamos bien todavía, estamos a tiempo. Para conocer un poco más a Isabel, porque a Gardel lo conocemos y mucho, igual acá vamos a conocer a otro Gardel, Isabel era cantante. Sí, ella estudiaba canto. Canto lírico. Canto lírico, cantante lírica que hizo El Fantasma de la Ópera, hizo algunas actuaciones con Ibáñez Menta, famoso argentino. En Argentina llegó a cantar, la última vez que cantó acá, por ejemplo, en Maldonado, fue por el año 60, la década del 60, cantó en Maldonado. Pero después dejó de cantar porque mucha gente le decía que ella quería hacer fama con el nombre de Gardel, y eso no le gustó. Y dejó de cantar, pero tenía una voz preciosa la abuela. Bien. ¿Cómo fue? Voy a ir a la parte de las cartas ahora, ¿no? Que obviamente que es de las cosas más atrapantes que tiene este libro, porque es como que uno se lo imagina a Gardel y lo que le va contando a Isabel. ¿Cómo fue el trabajo? ¿En qué condiciones estaban estas cartas? ¿Eran 10 las que había o había más y fueron seleccionando? Y luego transcribir, porque mirá que... No es una tarea menor esta. Cuéntanos un poco capítulo del libro. Claro, para Mario las cartas eran de un valor impresionante. Había que tomarlas con un cuidado. Y entonces íbamos transcribiéndolas para que fueran de fácil lectura y quisimos ponerlas todas juntas en el libro. Y una cosa interesante que vimos, que nos salió al paso, fue que a través de esas cartas y con las cartas posteriores de Carlos Gardel, entendimos un poco el proceso vamos a decir, del final de la vida de Carlos, en cómo él se convirtió, como estábamos hablando con Petru recién, de un artista, de un mito, del porteño clásico. Se convirtió, al estar en París y en Estados Unidos, se convirtió en un empresario. Y él tenía un producto maravilloso para ubicar, que era él mismo como artista. Y eso, creo que eso fue lo que le hizo cambiar, porque uno lee las cartas, esas últimas, y realmente ve un empresario.
Un empresario. Se habla mucho de su trabajo, de ¿no? que está grabando, que está muy cansado, de todo lo que trabaja, de lo que tiene por hacer, de que está parando en un hotel, pero que nunca la olvida Isabel. Siempre hay un recuerdo para ella, para su familia, el estado de salud de los familiares, las oraciones que él hacía cada noche por ella, de un amor... ¿Viste cómo termina algunas cartas siempre con sus besitos? Sí. Sí. Con su amor a él. Buenos recuerdos para todos, chau negra. Acá dice, bueno negra, ya sabes que quiero y no olvido tu gaucho viejo que te quiere con toda el alma. Aparte le escribía en el porteño típico, ¿no? En el lunfardo. En el lunfardo le escribía. Y lo bueno también es que ahí estás conociendo un Gardel que poca gente conocía, del Gardel íntimo. Y por ejemplo hay una carta que él le dice cómo estaba, si estaba mejor de la gripe, que había recibido el gorro que le habían tejido. O sea, le habían mandado un gorro de lana porque Gardel estaba medio engripado. Entonces esa interna es la que me atrapó y digo, bueno, esto hay que mostrarlo. Acá dice, después, querida Isabelita, después de un hermoso viaje y en vísperas de llegar, te escribo para que veas que siempre te recuerdo con cariño y ya sabes que no te olvido. Nunca lo mismo a tu mamá y a tu familia. Si supieras cuánto te extraño, pues he soñado muchas veces contigo. Es un romántico. Es un romántico. Es como que decís, le estás leyendo y le escribió Gardel. Sí, son 10 cartas que Gardel escribió, al menos estas 10 cartas están en el libro a Isabel. ¿Qué más nos podés contar de esta historia de amor, de lo que no conocemos de la historia de Gardel y Isabel, que se conocieron cuando ella tenía, lo veíamos en la presentación, 14 años? Ella tenía 14 años, pero mi abuela era una persona grande, de cuerpo robusto, no aparentaba 14, parecía un poco más, pero lo que yo trato de explicar en el libro es que la relación se fue dando, o sea, no es que Gardel la conoció y se pusieron de novio. Gardel siguió yendo a la casa de ellos porque tenían el pariente en común con la madre. Entonces, al seguir yendo a la casa, yo creo que ahí se fue potenciando un poco más. Entre juegos, porque Gardel era un niño grande, como decía la abuela, de repente un día llegaba mi abuela de estudiar y le preguntaba a la madre, ¿vino Gardel hoy? Y dice, no. Y de repente Carlos le salía de adentro de un placar, de un ropero, de atrás de una puerta para asustarla. Entonces eso era lo que le atrapaba a ella, ¿no? Obvio, siendo muy joven. Y después cuando iban de paseo, por ejemplo, se iban a los parques a pasear como si fueran dos niños. Veíamos ahí también algunos lugares a los que concurrían el tropezón, que también aparece una... también en este libro hay lugares, además de recortes y entrevistas, hay lugares que ellos conocieron, que recorrieron, viajes que hicieron juntos. Este era un lugar característico, por ejemplo. Lugares de Montevideo, por ejemplo, ellos venían mucho a Montevideo. El Hotel La Nata, que estaba frente a la Plaza Matriz, acá de la Ciudad Vieja, que era donde se quedaban cada vez que venía Carlos a cantar a Montevideo, se alojaban ahí, que era su nidito de amor, como decía la abuela. Y hay la playa de Malvin, la playa donde ellos se alojaban, que también se quedaban en la de Masquio, que ahora hoy en día es Villa Yeruá. Es el lugar donde el estud, donde Gardel criaba sus caballos. Entonces ellos venían, hay unas anécdotas de cuando fueron a un restaurante, que era un parador en esa época, que sucede algo muy concreto porque había mucha gente ese día y bueno, era por algo que había armado el dueño y que Gardel se enoja mucho por eso. Hay varias anécdotas de acá de Montevideo, de Uruguay en general, de Colonia, por qué la abuela no quiso ir más a Colonia. El tema es que después que fallece Gardel, la abuela, cualquier cosa en Buenos Aires le traía muchos recuerdos. Entonces conoce en Buenos Aires al que fue mi abuelo después y se vinieron a vivir a Uruguay. Y por eso después se radicó acá en Punta del Este, más de 40 años. Y sin decir mucho, ¿qué pasó ahí en Colonia? ¿Por qué no quiso volver? En Colonia porque Gardel había ido, entonces cuando unas conocidas le habían invitado a mi abuela a ir, mi abuela le recordó cuando Gardel iba a Colonia y no quiso volver a ese lugar. Que fue en la Plaza de Toros en realidad, donde Gardel hizo un espectáculo, entonces le traía recuerdos y no quiso volver. Acá hay un montón de recuerdos, y quien puede leer el libro y las cartas es como si cobrara vida, como si esta historia se viviera hoy. Hay también una parte donde hablan del Club Hípico Palermo, donde Isabel lo acompaña, y hay una parte en la que él no quiere mirar porque había apostado mucho. Anécdotas de ese estilo. Pero, ¿no? por ejemplo,
lo que estaba contando recién Mario, cuando ellos fueron habían reservado en un restaurante en Montevideo sobre la Rambla, y llegaron a cantidad de gente. Y ahí se dieron cuenta que, como explicaba Mario, el propietario había armado todo, claro, al venir Gardel se llenaba de gente. Entonces le dice Gardel, es un detalle que le da un poco la tónica a cómo es el libro. Le dice Gardel, vos salí por la puerta principal, ese fue por el fondo, saltó por el muro y se fueron. Y nunca más volvieron. Y nunca más. Nunca más. La repercusión, me lo comentaban fuera de cámaras, ha sido increíble. Y una cosa que quería resaltar, que también tiene que ver un poco con lo que yo digo, que al leer el libro uno parece que la historia fuera hoy y siguiera viva, que en un momento hasta sintieron que la abuela andaba por allí mientras estaban trabajando. Esas cosas que quizás no estén plasmadas en el libro, pero sí lo pueden contar en este momento, ¿no? Que debe ser algo muy fuerte, sobre todo para ti. La abuela era muy religiosa, muy mística, con un poder muy fuerte de todo lo que era así de santos, ella era católica, igual que Carlos, iban juntos siempre a la iglesia. Y después que faltó Gardel, como que ella como que lo veía a veces, ella dice que se le apareció en el cuarto, una vez estaba durmiendo y le dijo, ¿y vos cuándo venís? Y ella le dijo, todavía no. Ese tipo de cosas, esa conexión. Y yo la siento día a día. Mi hermana más chica dice que habla con ella. En realidad hay una fuerte conexión. Es una excelente persona, mi abuela, y bueno, ahí está. Yo dije, no se puede guardar en un cajón, hay que hacer algo con esto. No, cuando estábamos terminando ya el libro, nos miramos y dijimos, es como, yo le dije, es como que tu abuela estuviera acá con nosotros, porque la sentíamos ahí, una cosa que realmente impresionaba, ¿no? Alfredo, Mario, muchísimas gracias por este trabajo plasmado en este libro. Ustedes lo pueden tener. Isabel del Valle, la novia eterna de Carlos Gardel, su vida, romance, tragedia y la leyenda de Alfredo Masei y Mario Fattori. La memoria, para honrar la memoria de una abuela, su nieto ha querido plasmarlo en este libro y aquí está. Es la historia de amor de 12 años de Gardel e Isabel. Para conocer esta historia, para conocerlo a él y conocerla a ella también, no se pueden perder este libro que está increíble. Muchísimas gracias a los dos. Gracias. Felicitaciones y bueno, Gracias. todos invitados a comprar este libro para disfrutar de esta historia. Nosotros nos vamos al móvil con Benito Chevalier.